segundo pilar, la política exterior, en la política defensa todavía es posible saber a nivel de estados dónde empiezan las responsabilidades de uno y dónde acaban las de otro, y en cualquier caso no existe una Europa que al margen de los estados pueda intervenir. Bueno, yo quería, esto nos lleva pues, hoy en día cuando se intenta construir o reconstruir un discurso sobre la memoria, en concreto sobre la memoria de la guerra, pues para mí este es uno de estos dos problemas de un poco de limpiar la imagen, el recorrido que ha tenido la construcción europea, es uno de ellos. Después hay otro, bueno, hay por lo menos 2 o 3 puntos que quería poner sobre la mesa, es el hecho de que progresivamente, sobre todo con la ampliación a 28 miembros, se ha tendido a lo que podemos llamar la unicidad de la memoria. Esto se ha tratado, numerosos autores han tratado esta cuestión de la tendencia a intentar ofrecer un solo prisma, un solo marco de referencia válido para toda Europa, que lleva a negligir aspectos importantes de lo que sucedió en cada uno de los, sobre todo en lo que podríamos llamar la periferia de Europa. Por periferia entiendo todo lo que no está alrededor de este nudo conflictivo franco-alemán, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues para entrar un poco así, digamos, a sacar la cuestión, pues se produce una equiparación a nivel europeo de lo que es el nazismo y el estalinismo, sí, pero cuando nadie escucha, el comunismo, digamos. O sea, es un doble nivel de peligro, ¿no? De peligro en el sentido de que es una simplicidad, evidentemente a nivel académico, la comparación o la equiparación presenta muchos problemas, pero también la cuestión de que no solo entra en juego el comparar los dos totalitarismos, sino que cuando la experiencia del estalinismo propiamente dicha se hace sinónimo mucho, cuando el contexto público, el ámbito lo permite, se hace sinónimo, se hace equivalente a comunismo sin más. Por lo tanto, es como un gran problema con un subproblema, que es el de a veces decimos o dicen estalinismo y a veces sencillamente pues, comunismo, ya con un saco, mete todo en un saco grande. Yo haría, ya que, a ver si lo encuentro, haría aquí no es muy ortodoxo, pero yo no sé si lo veis, bueno, además, esto sí no se va a ver bien con el blanco y negro, pero bueno, lo voy a mostrar igualmente. Bueno, es que el color tiene mucho más impacto. Esto de hecho es del mismo artista. Es de Leonhard, no sé cómo se pronunciará en Estonia, Lapin, o en francés se pronunciaría Lapin, pero dudo que sea de origen francés en este caso. La locomotora, una obra que está en el Museo de las Ocupaciones de Tallinn. Esto ha sido me ha llamado la atención sobre esta foto del doctor Jordi Guixé, que es el director del Observatorio Europeo de Memorias, que lo incluía en una presentación reciente en un seminario que organizé en Barcelona, en la Pompeu Fabra, pero luego también incluye una publicación que aparece en el País Vasco es muy sintomático de esta equiparación entre, por un lado, pues el comunismo y el nazismo, la misma cosa. Evidentemente, pues, ¿por qué en los países bálticos más que en otros sitios? Sí, en realidad más que en otros sitios, porque incluso en Hungría lo que se produce es una demonización en los medios más radicales del gobierno Orbán
es una demonización del comunismo mucho mayor que el anarquismo. O sea, que ni siquiera podemos, o sea, el caso de los Países Bálticos es único en el sentido de que hay otros países que, digamos, se van por el lado de alguna manera, disculpar el nazismo, magnificando los crímenes del comunismo en general. Evidentemente ya no hablamos aquí del estalinismo. Bueno, decía, ¿por qué los Países Bálticos? Bueno, como sabéis, pues, los Países Bálticos hubo dos ocupaciones del ejército soviético y del ejército alemán en torno a 1940-41, en momentos muy cortos de tiempo. Por lo tanto, hubo esta idea de dos invasiones prácticamente gemelas, con los mismos efectos catastróficos, etc. Por lo tanto, es sobre todo en estos tres países donde el activismo, si lo puedo llamar así, a nivel europeo, a través de declaraciones políticas del Parlamento Europeo y otras, como por ejemplo la promoción, por ejemplo muy claro, la promoción de la declaración del día 31 de agosto como Día Internacional de las Víctimas del Nazismo y del Estalinismo, surge de estos tres países, pero luego se adopta y se aprueba y se hace extensivo a toda Europa. Por lo tanto, claro, en el caso de Hungría, decía, pues, precisamente pues, lo que sucede es la casa, el museo, House of Terror, la Casa del Terror. Pues bueno, se ha señalado pues, que en principio cubre la época nazi y la época y después pues, la época posterior del gobierno comunista en el mismo museo, pero se dedica a unas pequeñas secciones al nazismo al principio y luego todo el museo está dedicado pues, a los horrores, terrores del comunismo, evidentemente sin entrar si hay época del estalinismo, desestalización, esto ya son cuestiones de detalle que no. Por lo tanto, ya pues yendo más a nuestras latitudes, ¿cuál es el efecto, no quiero llamarlo colateral, aunque aparece así, que nos repercute a cómo se presenta, cómo no se presenta la memoria o las memorias pues, de España, de la península ibérica, de la Europa mediterránea? Pues sencillamente el que frente a esta gran oposición entre los dos colosos ideológicos, las dos monstruosidades, pues lo otro es obra de aficionados y es obra de que, bueno, son pequeñas notas de página, pie de página, ¿no? Claro, tal veces pues hablar de Franco o del franquismo, pues en el marco de estas oposiciones, pues claro, te miran así como diciendo, bueno, no sé, entramos en los números, ¿no? Lo que decíais antes, entramos en los números, ¿cuáles son vuestros números? ¿No? Parece, ¿no? que sea una cuestión de números, ¿no? Es decir, claro, no se puede comparar, porque... Y sobre todo porque, yo creo que hay un problema de sentido. Primero, que, bueno, resulta, esta experiencia, la experiencia del franquismo, es lo que iba a decir, resulta totalmente periférica, totalmente periférica a este discurso en gestación o en evolución a escala europea. Y ahí hay un esfuerzo. Antonio, creo que coincidimos en Barcelona hace 2 años y creo que ya lo manifesté así. Yo creo que es un trabajo que hay que hacer, ¿no? A escala europea. Hay que, de alguna manera, pues yo creo que impedir que las cosas sigan evolucionando en este sentido. Porque, bueno, aparte de ser una simplificación de la historia europea, pues impide cualquier posibilidad de ver otras realidades y hacerlas intervenir en el contexto europeo más amplio. Ni siquiera la posibilidad de decir, bueno, pues estudiemos
el franquismo en relación pues, al contexto europeo del momento, pues a las afinidades del gobierno de Franco, los aspectos estratégicos, geopolíticos, cómo esto repercutió en las víctimas, en la represión, cuáles fueron las complicidades incluso internacionales. No sé, creo que podría ser algo que pudiera interpelar a colegas, historiadores y bueno, público en general de otros países europeos, pero por desgracia no es así, o todavía no es así, yo espero que en el futuro lo sea, ¿no? Pero ni siquiera este resquicio, digamos, se ofrece hoy en día para poder... Yo imagino que a lo mejor el hecho de que en Europa Central y en Europa del Este, pues durante el periodo de entreguerras, pues muchos tuvieron pues, dictaduras de corte, llamémosle así, autoritario, ¿no? Digamos que luego también de alguna manera pues quedaron parcialmente disculpadas por lo que vino después, a ojos de este tipo de opinión pública, pues un poco la comparación que se les ofrece de manera un poco natural con la España de Franco, es decir, bueno, pues a lo mejor Franco fue como nuestro rey Salacorte en Hungría, o como pues en 3/4 de lo mismo en Rumanía, etc., ¿no? Entonces, pues ahí está pues, en el cajón del autoritarismo, de la cosa un poco más benévola, de decir, bueno, pues sin la fuerza asesina pues, que tienen los dos grandes que protagonizan y luego otro efecto, digamos, en este caso más general. Confrontando estos dos grandes modelos, pues en medio pues queda, si se quiere, el sistema actual, el sistema como, bueno, en realidad sirve pues para disculpar cualquier exceso, cualquier disfunción, cualquier cosa que no, imperfección, porque bueno, claro, comparado con los excesos que se muestran. Pero eso es lo que consigue la dicotomía. El no tener un mosaico y el optar por una dicotomía, creo que obtiene este ejemplo. Y eso no es exclusivo solo de Europa, eso también lo vemos en Estados Unidos también. Eso es más global, digamos, yo creo. Y luego, en fechas más recientes, ha habido una especie de traslación de este modelo a sustituir por lo menos uno de los dos polos con el tema del fundamentalismo. Es decir, bueno, el fundamentalismo es el nuevo totalitarismo. Y por lo tanto, nosotros hicimos frente al totalitarismo soviético, haremos frente de la misma manera al totalitarismo fundamentalista. Cuando, claro, evidentemente, pues, desde el punto de vista académico, pues, estamos hablando de cosas completamente distintas, pero a nivel social, el discurso público, pues, funciona, se hace funcionar. Acabo ya porque, bueno, yo quería solo poner estos temas que yo espero que sean los que susciten preguntas, debate, discusión, pero también hay una cosa interesante en estudiar también los discursos políticos. Yo los estudié en relación al Mediterráneo, pues también hay formulaciones como incluso el ministro Frattini, que luego fue comisario, bueno, luego de hecho fue ministro antes y después de ser comisario de CEO, en un momento dado y hacia el final de su, por lo menos, carrera política hasta ahora, incluso llegó a plantear una coalición de los creyentes. O sea que esta es la cosa, y esto sirve de alguna manera para relacionarse, por ejemplo, con los países del Golfo, ¿no? Evidentemente con las élites controladas el petróleo, es decir, cómo salvar este estado de animadversión que hay hacia pues, el mundo árabe musulmán en general, porque realmente pues, hay unos intereses económicos, petróleo, pues es proponer una coalición de creyentes entre judíos, cristianos y
musulmanes, no los fundamentalistas, pero los de la Casa Real de Arabia, etc., frente a los no creyentes, porque es de donde viene el poder desestabilizador y el peligro. Y eso surge en 2008, por ahí, que es cuando empieza precisamente pues, el tema de la crisis, y luego surge la primavera árabe, donde esto cobra un sentido muy real. Es decir, bueno, cuando Frattini y otra gente, pues Berlusconi, pues empiezan o por ejemplo, pues el propio Sarkozy, pues ha hecho discursos en Arabia, pues de alguna manera yéndose al otro lado completamente todo lo que es el discurso sobre la actividad en Francia, ¿no? Totalmente al otro lado, proponiendo pues eso, un retorno de la religión en el espacio público y contándolo en Arabia, o sea, en Arabia Saudita. Quiero decir que todo esto entra dentro de estas dicotomías que tienen su origen en esta dicotomía original, esencial, y luego puede ser un juego de quita y pon, un poco, ¿no? De decir, bueno, ahora combatimos a los soviéticos, haremos lo mismo, pero contra los radicales, contra los fundamentalistas, etc. Pero siempre utilizando esto como matriz para ilustrar el poder y la capacidad de derrotar al que se tiene enfrente. Bueno, yo creo que mi exposición ha sido bastante compleja y quizás he tocado esos temas. Espero que por lo menos estas últimas reflexiones pues podamos, en base a esto y al trabajo que ha venido realizando la red y sus distintos miembros investigadores, pues podamos quizás dar algunos de estos temas. Gracias. Un poquillo para dedicarte al debate y no sé, bueno, estaba pensando, la verdad que yo sabía que esto era necesaria, después de lo que acabo de presentarnos, no me imaginaba que fuese tan. Sobre todo teniendo en cuenta el poder de las memorias políticas y cómo se están. En los últimos tiempos, a través de 3 eurodiputados de 3 diferentes partidos, los 32 gallegas y luego, hicimos una iniciativa justamente en este sentido, para que conozcan, ¿no? Ahí cada vez que intentábamos acercarnos a Europa para un proyecto relacionado con la memoria, esta imagen podía sobre cualquier otro. Pero bueno, tal vez será un motivo de discusión también en nuestro congreso, aprovecho para informar de julio, ¿no? Nosotros utilizamos una idea que yo uso mucho en mis clases, ¿no? Digamos, para tratar de poner números encima de la mesa y ordenarlos cronológicamente, pues siempre conviene decir que antes de la noche de los cristales rotos, en noviembre del 38, pues en fin, aquí en esta ciudad, o en la plaza de toros de Badajoz, ya había habido matanzas que eran inimaginables en ese momento y que no llegarán hasta muchísimo tiempo después, en Katyn, o en los países bálticos, o en Ucrania, o en Italia, muchísimo antes. Es decir, que en ese sentido no es un gran mérito, pero puedo reclamar la precocidad genocida española, pues hace reflexionar, o permite reflexionar. Es algo sobre lo que reflexiona mucho Antonio. Bueno, esto era para que fuera expresado. Si no lo tengo preguntas. Sí, a mí, para empezar por la antigüedad, una cosa que me hizo mucha gracia, o sea, la primera palabra que utilizaste es la idea de ausencia de guerra. La idea de ausencia de guerra es lo que está, es un concepto griego que es así, claro. Que es curioso porque se construye con la A negativa, es decir, lo que existe es SINA, el derecho de presa. En principio cualquiera puede coger a otro y hacerlo esclavo, venderlo o lo que sea. Solo cuando se hace
un pacto, se declara la asilía y entonces la asilía permite, por ejemplo, el paso libre de los que van a los Juegos Olímpicos o a los Juegos Sísmicos o otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el énfasis en la idea negativa, o sea, no la paz como un principio, sino vamos a la ausencia de guerra como elemento constitutivo. Si me permites, de todas maneras, lo que he hablado yo es de ausencia de enemigo. Es distinto. La primera palabra que dijiste fue ausencia de guerra. No, pero también es quizás, pero la idea que he querido poner sobre la mesa, sobre todo, es que es algo mucho más restringido. Y es lo que me permite hacer estos segmentos realmente tan puntuales en la historia, porque en el siglo XIX, también visto como siglo de paz, de modelo, que hay realmente un efecto espejo, ¿no? entre el XIX y el XX, en el que el XX continuamente se va volviendo atrás al XIX, de llegar a si pudiéramos ser como el siglo XIX, un momento en el que parece que el siglo XIX fue un momento en el que se convenció más que se venció, digamos. Y bueno, claro, realmente porque se da una cantidad de realidad histórica que no se examina. O sea, toda la violencia ejercida desde Europa hacia el exterior, digamos, es lo que de alguna manera permite también que haya relativa paz. Exacto, pero también paz en el sentido que he dicho, en el sentido más también convencional y restringido de la palabra, pero sabemos que paz también no solo es la ausencia de guerra, también puede haber, digamos, la paz puede estar amenazada de muchas otras maneras, quiero decir, y por eso, insisto, es una cuestión más de legitimidad o de oportunidad perdida, ¿no? Es decir, cuando en el discurso europeo se mira hacia atrás, se dice, bueno, realmente hemos ido aprendiendo, y vemos realmente que, bueno, que estas oportunidades de que el sistema multilateral no se construía para contener a alguien, que son muy pocos los momentos, realmente no eran momentos aprovechados en positivo para llegar a una estructura, algo concreto. Y las estructuras y los resultados tangibles los vemos en un esquema mucho más clásico, mucho más prosaico y que nos distingue mucho menos de otras realidades, las que sean, que es la de un federador externo. Por lo tanto, volvemos a una situación de menos excepcionalidad, y ese ha querido ser un mensaje de la que proclama el discurso europeo. Eso es lo que yo quería. Pero es que, no insisto, yo aquí hablo, me limito bastante al terreno de las ideas encima de la mesa multilateral de discusión. Otra cosa en ese sentido, en la contraposición que hiciste de nazismo y stalinismo, de identificación de stalinismo con comunismo, es que justo acabo de leer el fin de Homo Soviéticus y es que la identificación comunismo y stalinismo la hacen los propios agentes sufrientes, activos sufrientes o ejecutores de la idea stalinista comunista, ¿no? que para el Homo Soviéticus, tal como lo define Svetlana Alexievich, estaba clarísimo que stalinismo y comunismo eran lo mismo. Yo para mí, y quizás voy a hacer una afirmación muy general y que necesitaría más reflexión, más moderación, pero para mí la dificultad básica, tanto en el espacio público como a veces en ámbitos incluso académicos, es el darse, académicos europeos, en el sentido que estamos hablando, es el darse cuenta o el reconocer, el admitir que no se puede poner en pie de igualdad una ideología de nazismo que es criminal en su propia autodefinición, porque está en cómo los propios iniciadores de la ideología describen sus objetivos y sus instrumentos, y una ideología que, aparte, que independientemente de lo que se ha podido hacer en su nombre, no tiene nada de intrínseco, no contiene nada que realmente es decir, hay que matar o hay que exterminar o hay que... O sea, para mí digamos, a nivel conceptual hay una diferencia de calado. Y eso no se... Insisto, leyendo a Svetlana Alexievich no queda nada claro. Yo estoy ahora influido por esa lectura, tampoco habría que conocer mucho más y hacer una crítica de fuentes adecuadas a los testimonios, la forma de realizarlos, etcétera, etcétera. Incluso porque se puede haber ido a un seminario que yo creo que merecería la pena, os invito a los contemporaneistas a que tomen
iniciativa, no está nada claro. Quiero decir, el partido nazi, quien formaba parte del partido nazi, sabía que estaba en la élite dominante, que lo tenía todo claro y que iba a dominar y de una forma todo lo perversa y todo lo tal. Pero es que un miembro del Partido Comunista sabía que podía acabar en el Gulag y la diferencia entre el que estaba prisionero en un campo de concentración y el carcelero era absolutamente imposible de discernir. En los campos de exterminio de concentración nazi se sabía perfectamente el lugar de cada cual. En el sistema soviético y en el sistema stalinista, por lo que cuentan las crónicas que hicieron y que representan en el ISIS, si no está nada claro. Sí, lo que pasa es que yo creo que la casuística puede ser de lo más variado, pero digamos, si vamos a lo que es la esencia de la ideología, digamos, eso es lo que insiste, la diferencia. Para mí, en el pensamiento, si nos remitimos solo al pensamiento, yo creo que no es posible sencillamente una cosa al lado de otra. Luego la casuística es otra cosa, puede ser la casuística más variada posible. O sea, también hubo muchos, como sabemos, comunistas que fueron víctimas de, bueno, la lucha entre trotskistas y estalinistas, en España, quiero decir que, pero claro, esto, digamos, insisto, esto si se trae a colación en un contexto europeo, parece que estemos en cuestiones absolutamente de detalle, del placer de la disquisición, no sé, por buscarle tres pies al gato, digamos, ¿no? No, y si me permite sustanciarse en hacer este debate, yo creo que no se trata de distinguir, sino de analizar en términos de memoria, lo que te refieres, y un polaco o un estonio o un húngaro puede tener la memoria que quiera, pero en términos conceptuales, ideológicos y sobre todo históricos, es evidente que son dos momentos, tiempos, lógicas diferentes. Otra cosa es que en el mismo momento tienen las mismas lógicas, pero equiparar dos conceptos de esa naturaleza es aceptar la memoria de una parte de Europa, que es la memoria de la Guerra Fría. Y justamente Europa se puede construir con la memoria de la Guerra Fría, que es el problema que yo creo que tenemos en este momento. Y de ahí deriva este asunto. Pero si introduces un mosaico un poco más complejo, pues hace la cuestión de lo que hacemos en España, mucho antes de que se les ocurra hacerlo ni a los estalinistas ni a los nazis, a la vez. El asunto es un poco más complicado. Coincido totalmente. Yo creo que evidentemente hay que entender incluso que un estonio o un Europa del Este tenga este tipo de memoria, que realmente incluso no se pueda sobreponer a un cierto tipo de cosas. Hay que entenderlo perfectamente. Eso sí, lo que pasa es que eso exacto. Y sobre todo yo creo que no hay que desatender desde el otro lado la obligación, obligación académica, de aportar elementos de contraste que ayuden a poner esto en su lugar. Y sobre todo pues, a separar pues, sentimiento de observación razonada, con objetivos pues, de estudio. Hay que deslindar, y eso es lo que, digamos, y eso es como se puede, como se debería poder construir este espacio más razonable donde puedan encontrarse las distintas memorias. Sí. Bueno, tú me preguntas sobre la actualidad, sobre el ideal de Europa como se entiende hoy en día. ¿Cómo podemos seguir manteniendo, cómo se puede seguir manteniendo el ideal de Europa unida, pacífica? Sobre todo, bueno, partiendo del hecho de que Europa viene desempeñando históricamente un papel hegemónico en el mundo. ¿Cómo se puede mantener este ideal? Estando tan claro como está hoy en día, pues que la discusión política, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el presidente François Hollande hablando después de los tratados de París de una guerra, hablando de guerra contra la democracia, contra la paz, o estoy pensando en cómo se está gestionando la crisis de los refugiados, cómo ahí se está viendo la verdadera cara de la Unión Europea, o incluso en el plan económico, como las grandes corporaciones europeas y americanas controlan la mayor parte de la economía mundial. ¿Cuál es el futuro de ese ideal? ¿Cómo se puede seguir manteniendo? Bueno, pues como se dice tópicamente,
incluso en los países en que pues, tradicionalmente pues, hemos sido los que hemos estado arriba de todo de los niveles de aceptación y de identificación, incluso de discusión como la de Europa, es sobre todo con qué facilidad pues, se relaciona el estar, o sea, el estar contra las políticas, las estructuras, cómo se comportan ciertos medios en Europa, y automáticamente pasa a ser sinónimo de estar contra Europa. Eso es un mecanismo que está sucediendo a marchas forzadas y que me deja, como os digo, perplejo en el sentido de que en muchos estados, bueno, pues quizás en España es un caso, digamos, por el hecho de que, pues, bueno, pues las identidades, pues, digamos, en España, pues, Galicia, Cataluña, Vasco, etcétera, pues, bueno, quizás no sea el mejor ejemplo, pero en la mayoría de países europeos, pues, en realidad no es muy habitual el que la gente cuestione, por ejemplo, su propio estado, ¿verdad? Pues, el gobierno belga pues, introdujo una nueva legislación laboral, pues todos a la calle y todos a gritar contra Bélgica, ¿no? Eso es impensable, es decir, la gente no confunde bueno, lo que sería circunscripción, sería más lo que se dice en inglés, pues el constituency, ¿no? La constituency política, el espacio, la comunidad política con las políticas que se producen en su seno. Pero es que en Europa está sucediendo así. O sea, yo he hablado incluso con, no sé, con colegas del Parlamento Europeo o a veces pues, movimientos que pues, están más en la lucha, pues, bueno, frente a las situaciones pues, de la crisis, por los efectos, y yo les digo, bueno, ¿por qué no decís, pues, no sé, contra la Europa del capital, contra la Europa de, no sé, de los especuladores, de los financieros, todo esto, muy bien, o sea, yo creo que tiene, pero contra Europa, o sea, es que estamos ahí, digamos, o sea, y en ciertos medios hay decir, no, es que contra Bruselas, contra Europa. Hombre, yo sé que también es lo más fácil, especialmente estar contra Bruselas, pero es que no nos damos cuenta de que en realidad nos estamos, yo creo, y es mi propia opinión, nos estamos cargando la propia oportunidad, pues realmente hay que hacer algo, digamos, de corte revolucionario y de corte, digamos, de cambio, donde se puede producir en este espacio amplio europeo. Yo, hasta ahora, y sin tampoco poder decir que estoy plenamente de acuerdo porque no lo he seguido lo suficiente, pero para mí el único que ha hecho algo en este sentido recientemente es el exministro Diego Varoufakis, de decir, oye, pues realmente estoy incluso resentido, se ha ido pues, trasquilado de mi experiencia de tratar con los líderes y tal, oye, pues todo no sé, toda mi actitud contra Europa, contra este sistema, tal, no, pues lo que ha hecho él es decir, no, pues voy a crear un partido europeo para que vean esto. Para mí es, ya te digo, no me meto en, porque tampoco lo he seguido lo suficiente, no te sé si realmente pues comparto contigo con todo lo que ha dicho después, pero sí lo identifico como ejemplo único de lo que yo creo que es la vía a seguir, es decir, que diría también en inglés un grassroots movement, ¿no? Una cosa que desde la base, ¿por qué no se concibe con mayor facilidad esto a escala europea? ¿Por qué nos cargamos la cáscara para ir contra lo que está dentro? O sea, demos un nuevo contenido a lo que sucede dentro. Hay tiempo para una pregunta. Vale, hablando o sea, en el caso de España y el anti-europeísmo, la idea de cuestionar la idea de Europa, yo quería poner de ejemplo también el caso, por ejemplo, de cómo se construye la europeidad en, por ejemplo, Irlanda, que trayendo a colación además que ahora, con el tema del Brexit, Martin McGuinness, el líder del Sinn Féin en Irlanda del Norte, decía inmediatamente que después de anunciarse el tema del referéndum, que claro, si Gran Bretaña se quiere ir, quizás haya que hacer un referéndum propio en Irlanda del Norte por si los irlandeses del norte se quieren quedar y de paso se unen a Irlanda, ¿no? Y entonces es muy curioso que, por ejemplo, hay una,
no es que sea una dicotomía, pero sí que pues el europeísmo construido en Irlanda tiene una base fuerte, o sea, está inspirado en base a hacer la pinza a Gran Bretaña para no depender de ella, pero a la vez también tiene sus problemas políticos con Bruselas en las cuestiones derivadas de las microtasas que aplican a las empresas de alta tecnología, etcétera, sus movidas ahí que tienen. Y después, esta era la primera cosa que quería comentar, después, a raíz también de la construcción de la cultura que enseñabas ahí, las fotos del comunismo y el nazismo y bueno, toda la memoria construida de la Guerra Fría y su triunfo en la cultura popular, que por ejemplo si hay aquí alguien más aparte que yo, del fan de Los Simpsons, de la serie, que hay un capítulo muy famoso en el que hay un actor que se llama McBain, que es como Schwarzenegger, ¿no? En la realidad, que está en la película y bueno, él se enfrenta a comunistas nazis, ¿no? En plan, y él va pilotando un avión de Unicef y bueno, está un apartado más de la construcción de eso, pero en la cultura popular. Sí, pues empezando por lo último que dices, pues yo creo que es una constatación que todos podemos hacer, que es incluso la banalización del término fascista. O sea, utilizar fascista para decir cualquier cosa, ¿no? Atacar a alguien por intolerancia, yo creo que esto realmente vacía de contenido peligrosamente lo que realmente es un fascista en términos históricos, ideológicos, etc., ¿no? Y eso vuelve a la idea esta que decía yo de limpiar, ¿no?, nuestra propia imagen, ¿no? Es decir, alguien que percibimos como intolerante sería un fascista, bueno, como si los seres humanos en general no fuéramos intolerantes, ¿sabes? O sea, es de alguna manera limpiar todo lo que está al exterior de este contenido que damos a la palabra fascista. Después, en relación a lo primero que decías, sí es interesante el ejemplo de las distintas, unidades, llamémoslo así, subestatales en los distintos países. Uno de los elementos que ha sucedido, quizás esto está más al margen del tema de la guerra, pero de lo que ha sucedido en los últimos 40 años es que la Europa supranacional ha sabido de alguna manera aliarse, por lo menos a partir de intereses concretos, con estas unidades subestatales durante mucho tiempo, y esto hasta tiempos recientes. Ahora ya no es tan así y eso es interesante. Es importante ver por qué ha cambiado la cosa. Ha habido una erosión coordinada, digamos, de las instituciones supranacionales, la Comisión Europea sobre todo, y las regiones. O sea, ha habido una complementariedad, un efecto sándwich, y el Estado, de alguna manera, pues ha ido, tampoco no hay que exagerar, pero se ha visto de alguna manera pues, sometido a esta doble presión y a esta complementariedad de intereses entre lo supranacional, lo subestatal. Y esto, es interesante incluso desde un punto de vista de la imaginación histórica, de la conceptualización de algunos académicos, porque se ha querido incluso equiparar esto a un escenario, al embrión de un escenario postmoderno que entronca con lo premoderno, ¿no? O sea, toda esta comparación con la idea del imperio, ese Jan Zelonka, no sé si lo conocéis. Sí, sí, los Reich Kingdoms, pero Jan Zelonka, este profesor polaco del Colegio de Europa, pues sí, escribió un libro que se llama Europa como imperio. Claro, incluso Barroso lo utilizó en conferencias suyas. Claro, la gente se queda como los periodistas, como decir, sí, es una idea benigna de imperio, ¿no? En el sentido no un imperio dominante, sino la cuestión de los límites difusos, no de los límites del Estado-Nación que son rígidos, que no dejan pasar, por ejemplo, a las personas, etc. Pues en un supuesto contexto imperial premoderno, la porosidad de los límites es mucho mayor, etc.
O sea, eso ha servido también de alguna manera desencadenado la imaginación de los académicos de buscar paradigmas para la posmodernidad basados en lo que sucedía antes del siglo XVII y preguntándose, bueno, cuestión provocadora, ha sido todo un paréntesis, digamos, ¿no? 300 años de paréntesis. O sea, hay gente que incluso se lo ha planteado así. Evidentemente, pues con la crisis, vemos que incluso la actual comisión ya no ejerce este papel. La comisión misma está muy dominada ya por el paradigma de los estados, desde Barroso, y por lo tanto, bueno, este tipo de imaginación ya está trabajando un poco. Antonio. Sí, sí. Ah, no, no te vi. Sí, 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 bueno, pero estaba eso. solo quería hacer un comentario. Sí, Pero Antonio, No, para que acabe con las que ¿cuál es la niña? no, solo era en el recorrido que usted hizo al respecto de la Constitución Europea, efectivamente desde la doctrina Schuman, lo que quedó muy claro en Europa es que los intereses económicos, industriales y, por tanto, de las grandes corporaciones europeas modelaron desde la Europa del carbón y del acero hasta la propia CE, hasta el Tratado de Maastricht. Y solo en momentos determinados aparecieron discursos alternativos que sería la Europa de los derechos y de los pueblos, que realmente es la Europa que vale la pena construir. Si realmente Europa quiere ser exportadora de valores, que podían arrancar de 1789 hasta ahora. Y en mi observación como ciudadana del proyecto europeo, solo hubo un momento en que ese discurso llegó con cierta nitidez al Parlamento Europeo, que fue el periodo 1999-2005, donde a través del Grupo Verde Sale, incluso en el propio borrador del proyecto de Constitución, se llegó a hablar de una Europa de regiones o federal, que enseguida se borró. Ya se encargó Giscard d'Estaing por borrarlo rápidamente. Fue en el único momento en que Europa llegó a tener una alternativa, fue cuando Europa participa en los foros sociales mundiales, cuando los parlamentarios europeos elaboran una parte del discurso alternativo, y por lo tanto es muy difícil que la ciudadanía construya esa Europa que crea en ella. Y en este momento, además, ese discurso viene de las periferias, porque es Escocia quien lo elabora, es en parte Irlanda, son los diferentes pueblos del Estado español, alguna parte de las comunidades del Estado español, es Grecia, por lo tanto las periferias. El núcleo central de Europa, que sigue siendo Francia y Alemania, rodeada por Holanda, Bélgica, y en este momento las grandes corporaciones económicas financieras, ya no se puede decir económicas, financieras, el modelo capitalista financiero, ni siquiera el renal financiero, que controlan Europa. Entonces, de verdad, que siendo del corazón profundamente europeísta, es difícil ver para esta gente, a mí ya me tocará, pero para esta gente que es la que lo tiene que hacer, ¿cómo es posible construir una Europa que sea realmente una alternativa? De lo que Europa tiene que ser, de Europa de los pueblos y de Europa de las personas. Yo, de verdad, que en este momento, incluso cuando vas a votar, porque lo tienes que hacer como ciudadana, porque no hay, o sea, si quieres construir algo precisamente de ese modelo, lo tienes que construir ya con instrumentos que vayan en la dirección de ese modelo y no otros. Es muy difícil, muy difícil. Yo, sinceramente, lo digo, en un país que tuvo un eurodiputado que participaliza, que participó y temporalmente dos eurodiputadas que participaron en ese proyecto alternativo de Europa. Muy bien. Bueno, dos cosas, estoy muy de acuerdo. Sobre la cuestión de los intereses económicos en el inicio de la integración europea, de la integración Schuman. Bueno, lo que también es interesante comprobar, y así uno de mis puntos también es ver cómo en ese momento se produce realmente este conocimiento y esta adhesión muy transversal en las sociedades del proyecto europeo, es lo que permite que en nombre de ciertos intereses económicos, que son los que se eligen como catalizador, se sacrifiquen otros intereses económicos. Me explicaré. O sea, por ejemplo, en Francia, evidentemente, Francia dice la agricultura va a ser para mí. Y Alemania es
eso significa inmediatamente que se sacrifican a los agricultores alemanes porque tienen menor impacto, menor presencia y porque los industriales alemanes son los que salen ganando a cambio de que los agricultores alemanes pierdan, digamos. Pero eso es lo que yo quería decir en el sentido de que, digamos, había el fermento general suficiente para que estos perdedores, digamos, no pudieran poner en entredicho todo el engranaje. O sea, bueno, pero sí, interesante constatar como bueno, hubo este encaje de bolillos, digamos, que salió bien en este momento, unos ganaron, otros perdieron, pero se pudo sacar adelante y ya, sobre esto no me estoy posicionando, a favor o en contra, yo creo que es lo que fue en esos momentos, fue en los años 50. Con relación a lo más reciente, y ahí quizás me puedo posicionar un poco más, sí, creo en efecto que el 2004, usted ha citado el 99 al 2005, yo creo que en mi visión personal, 2004 fue el último año de lo que yo llamo el optimismo europeo, desde la creación de la Unión Europea. Quizás en 2004, en 2005 yo creo que hubo la sacudida europea de 2001 a nivel global. O sea, aquí llevamos una inercia todavía de la Europa de la época del euro, de la creación, los dos grandes faros, los grandes proyectos que hacían que todo lo demás pudiera caminar porque había tal fuerza, digamos, de poder de imaginación promovida desde las instituciones, pero, digamos, suscitaba conscientes suficientes. Esto pudo llegar hasta 2004, año en que se producen las ampliaciones, pero en 2005, ¿qué pasa? Pues la guerra de Irak, ha habido la guerra de Irak y, por lo tanto, ha habido la división entre los países que conocemos. Fracasa la Constitución Europea porque se lleva a referéndum y en dos países clave, ya sabemos que no todos los países son igual de importantes en este efecto. En Irlanda se repiten referéndums, pero en Francia no se repiten. Francia dijo no a la Constitución y fue que no. Pero, digamos, eso marcó, junto con otros aspectos que coincidieron, entre ellos también, la cuestión de la inmigración, que en 2005 fue uno de los años en que realmente se empezó a dar la alerta, la alarma, y con eso uno acaba de preguntarse, ¿era realmente el primer año donde sucedieron estas cosas? ¿O fue el primer año donde realmente se puso en la primera página de los periódicos? Pero bueno, todo sumando, digamos, creo que el 2005 fue casi, digamos, un annus horribilis para el relato europeo de que Europa todavía no se ha recuperado. No se ha recuperado porque, bueno, entre otras razones, porque cuando se hubiera podido recuperar, cuando ya rescató la Constitución, aunque la rescató el Tratado de Lisboa, que no es lo mismo, que no tiene el mismo valor simbólico, pues justo el año 2008, esto está en vigor en 2009, en 2008 pues empieza la crisis y cualquier posibilidad de levantar un relato atractivo y tal, pues quedará inmediatamente eliminado. Y así estamos, o sea, no nos hemos recuperado de este momento. Yo digo, esta etapa que usted decía la interpreto todavía como una culminación del impulso de la Europa del Norte todavía, pero no hemos encontrado nada nuevo que pueda. Pero estoy de acuerdo en que, bueno, esto ya digo, estamos dentro más en el terreno de lo propositivo y de lo personal, pero